Pues les decía que no nació en diciembre. Posiblemente haya nacido en octubre. Y algunos, como este servidor, que han nacido en septiembre, desearíamos que haya nacido en septiembre, pero sabemos que probablemente en noviembre, por allí, octubre. En todo caso, este mes, esta congregación, la de Tudela y también nuestros hermanos en Logroño, estaremos celebrando cultos unidos, y el día 29, ¿alguien me puede decir qué va a acontecer? Tendremos un culto unido en Logroño, por la tarde, así que no habrá culto aquí. Tome nota, difúndalo, páselo en el WhatsApp, se va a difundir. Pero para que no venga nadie ese día 29, aquí por la mañana, esté tocando la puerta y estemos todos por allá por la tarde en Logroño. Y además, este mes arrancamos con un énfasis nuevo. A ver quién me puede comentar cuál es el énfasis de este mes. Jesús, Rey y Salvador. Jesús, Rey y Salvador. Y con base en eso les quiero pedir a mis hermanos que vayan poniéndose de pie y vayan buscando Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Cada mes que tenemos un énfasis, hay unos versículos sobre los cuales construimos las predicaciones y las enseñanzas. Cuando digo que construimos las predicaciones y las enseñanzas, es que usamos estos versículos como los textos sobre los cuales pedimos a Dios que nos vaya dando información. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Vamos al versículo 12. Pero vamos a partir mejor desde el versículo 10, si me permiten, mis hermanos, para dar contexto a la predicación de hoy. ¿Tienen todos? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acompáñeme un minuto para orar. Señor Jesús, cuando nos acercamos a tu palabra, lo hacemos con el temor y el temblor de la sabiduría oculta en ella, pero que ha sido revelada a aquellos que buscan tu nombre. Entendemos, Señor, que nada tenemos, ni inteligencia, ni conocimiento, ni sabiduría. Solamente tenemos el Espíritu Santo que nos suministra por medio de su gracia y de su bondad cualquier cosa buena. Oramos, Señor, que hoy que nos disponemos a reflexionar en tus cosas, ellas, Padre, salten a nuestra vista de manera tal que se implanten en nuestra vida, Señor, para que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentárselo, hermano. Hoy quiero que empecemos a desgranar qué ha acontecido en este versículo. El versículo 12 es uno de los versículos en los cuales estamos preparando las predicaciones. La historia es más o menos así. Habían dos discípulos muy queridos por el Señor Jesús. Uno se llamaba Juan y otro se llamaba Pedro. Estos discípulos tenían entre ellos mucha cercanía. Probablemente Pedro era el mayor en edad de los 12 discípulos. Era el discípulo de que tenía una mayoría de edad.
Probablemente era mucho mayor que el Señor Jesús. Y el otro discípulo, que era este hombre, Juan, era probablemente uno de los más jóvenes, por no decir que era el más joven. Estos discípulos eran muy cercanos al Señor. Juan conocía a Pedro porque ya sabemos que Pedro fue llamado 3 veces por parte del Señor. La última llamada es cuando está por allí y dice: yo soy hombre pecador, aléjate de mí. Y él dijo: ven conmigo que yo te haré pescador de hombres. Sabemos que fue la tercera llamada, puesto que vemos una primera llamada en un lugar específico, vemos una segunda llamada en otro lugar específico, y en esta tercera ya no volvemos a ver otras llamadas. Y si la situamos de forma cronológica, veremos que efectivamente él acepta el llamado del Señor. Y allí en ese momento estaba viéndolo un hombre llamado Juan. Juan había visto esa llamada de parte del Señor. Juan, en algún momento quizás había tenido alguna situación de incomodidad con Pedro, porque la madre de Juan le había pedido al Señor Jesús una petición un poco extraña y particular. Le había dicho: oye, en tu reino ordena que mis hijos se pongan uno a la derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús le dice: ustedes pueden ser bautizados con el bautizo con el cual yo soy bautizado, pueden beber de la copa que yo voy a beber. Y la señora y los muchachos dijeron sí. Y el Señor dijo: por cierto que ustedes pueden tener, pero sentarse a la derecha y a la izquierda no es dado por mí, es dado por mi Padre. Y allá abajo en esa porción dice que los otros discípulos se enojaron con Juan y Jacobo, que eran los 2 hermanos. Pero eso no impedía que estos tuvieran un gran compañerismo. De hecho, cuando el Señor se transfigura en el monte, llama ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y estos probablemente eran buenos cocineros, porque cuando está entrando a Jerusalén les manda adelante y les dice: vayan a preparar la Pascua, que requería la preparación de los alimentos. Y vemos que estos 2 hombres también tienen una cierta competencia sana. ¿Por qué? Cuando es el momento de la resurrección, van corriendo y llega primero Juan, que era mucho más joven que Pedro, al sepulcro vacío. Cuando ven al Señor, por allá en Juan capítulo 20, capítulo 21, cuando ven al Señor de lejos, el que lo reconoce primero es Juan, y Pedro se echa al agua. Estaban en la barca. Y estos 2 nos tienen hoy una enseñanza muy importante con respecto a lo que es el tema de esta semana, de este mes, perdón. Jesús, Rey y Señor. Así que situados con estos 2, que eran hombres comunes y silvestres, vamos a ver qué nos enseña el Señor. Den la vuelta a la página y vayan al capítulo 3. Vamos a ir hacia atrás en la historia, porque hemos empezado casi por el final. Como estas historias, esas películas que alguna vez yo he explicado aquí, que empiezan por... La primera escena empieza por el final, pues vamos ahora a ir al principio. Capítulo 3, versículo 1. Vemos aquí estos 2 personajes. ¿Lo tienen? Pedro y Juan. Otra vez aquí estos 2. Los que habían estado en la transfiguración, los que habían estado con el Señor cuando el Señor les manda a buscar un lugar y a preparar la cena, los que habían estado con Él 3 años y que les separaba edad, pero tenían un gran compañerismo. Qué bueno es y cómo hay bendición cuando no importa la edad, trabajamos en conjunto para las cosas de Dios. Y estos hombres, dice aquí la Escritura, en el versículo 1 del capítulo 3, subían como juntos.
al templo a la hora novena, la de la oración. Esto era alrededor de las 3 de la tarde. Si alguno de ustedes va al Salmo 55, busca por favor Salmo 55 y busca el versículo 17, allí claramente nos dice cuántas veces al día había que orar en el templo. ¿Quién lo tiene? Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía clamaré y él oirá mi voz. Salmo 55, versículo 17. Y en particular, la hora novena eran las 3 de la tarde. Se oraba a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 12 del mediodía. Y están estos hombres subiendo al templo. No había pasado mucho tiempo desde la muerte y resurrección del Señor Jesús. No había pasado mucho tiempo desde el momento en el cual había bajado, descendido el Espíritu Santo y había hecho estremecer aquel aposento alto. Y sigan conmigo en esta parte. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esta puerta, la puerta La Hermosa, es una puerta en la cual solamente entraban los israelitas. Entraban para ir al templo a hacer 3 cosas. Observen lo siguiente, las 3 cosas que se pedían y cuando se entraba por esa puerta. Entraban israelitas, hombres y mujeres. Entraban para dar limosna, para pedir bendición y para orar en el templo. Eran las 3 cosas para las cuales se entraba por esa puerta. No se entraba para ofrecer sacrificios, se entraba única y exclusivamente para esas 3 cosas. Esa puerta existe, fue sellada por un sultán llamado Sulaimán el Magnífico en el año 1540, creo que fue, que lo hizo, pero la puerta existe. Por allí se cree, y él la cerró, porque este hombre era musulmán, y por allí se cree que iba a entrar, según Zacarías 9:9, va a entrar el Mesías. Eso lo pensaban los judíos. Y allí estaba colocado un hombre que la Escritura nos dice que era cojo de nacimiento. Este hombre jamás en su vida probablemente había gateado. Este hombre, este cojo de nacimiento, nunca había andado. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque dicen, a quien ponían. ¿Lo ve? ¿Lo ve conmigo? Probablemente este hombre tenía un defecto de orden congénito. Este hombre que estaba allí en la puerta por la cual pasaban las personas a llevar alguna ofrenda al templo, tenía una particularidad, se parece a nosotros. Cuando este hombre estaba allí colocado, este hombre miraba la realidad desde el punto de vista de alguien que tenía una cojera. Había construido su vida, se había acostumbrado a una vida en la cual estaba postrado en la parte más baja y miraba a los demás hacia arriba. Muchas veces, mis queridos hermanos, tengo que decirles que cuando uno tiene una cojera de orden espiritual, tendemos a construir nuestra vida en torno a nuestra cojera espiritual. Porque el tema es que nos acostumbramos a vivir con aquello que nos postra. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, a medida que vayamos desarrollando este mensaje, podrá reconocer que muchos de nosotros tenemos cojeras. Y cuando usted tiene una cojera, cuando usted tiene una minusvalía, usted se acostumbra, se adapta a vivir con esa minusvalía.
Si usted, por ejemplo, voy a contar un ejemplo. Yo tenía un coche hace muchos años. Estábamos mi esposa y yo recién casados. Este coche tenía una particularidad. Cuando hacía algo de frío por la mañana, el coche no arrancaba. Usted le daba... Entonces yo, ¿qué hice? Eché mano de un alicate. ¿Saben lo que es un alicate? Una pinza. Levantaba el capó y le daba a los bornes de la batería. Y llegó un momento en que ya era normal para mí vivir con unos alicates en la guantera. Porque suele ocurrir cuando usted y yo tenemos una cojera de orden espiritual, nos acostumbramos a la cojera, construimos nuestra vida alrededor de la cojera espiritual y para nosotros se transforma en algo absolutamente normal, habitual, como dice nuestra hermana Marixa. Este hombre que casi en el último, por allá en el capítulo 4, por allá por el versículo 22 o 23, no lo busqué porque ahora iremos para allí, dice la Escritura que tenía más de 40 años. Algunos estudiosos, algunos exégetas, consideran que este hombre estaría por los 50 años. 50 años de cojera. Era colocado en la puerta del templo. Iba a la iglesia durante 40 años, 50 años. Como el templo nunca cerraba, estaba colocado con su cojera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, primera semana del año, segunda semana del año, tercer mes del año, cuarto mes del año, quinto mes del año, y empezó a acostumbrarse, a adaptarse, a vivir con una cojera. Y lo asombroso de esto es que en la vida espiritual, mi querido hermano, mi querida hermana, traemos a la iglesia muchas cojeras espirituales y empezamos a adaptarnos a vivir con ellas. Y cuando nos adaptamos a vivir con ellas, forman parte de nuestra vida y venimos a la iglesia y no pedimos sanidad por esa cojera. Podemos pedir otras cosas, pero le aseguro que sanidad por esa cojera no vamos a pedir porque forma parte de nuestra vida. Siga leyendo conmigo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. No había gateado, no había corrido, no había andado, no había caminado jamás. Era colocado allí, había construido un sistema completo hasta de alimentación, hasta un sistema de vida. Tenía una perspectiva muy particular de cómo tenía que ganarse la vida. Su modus vivendi lo había construido alrededor de la cojera. Ay, no, es que Dios sabe cómo soy. Es que Dios entiende que soy carne. Es que Dios entiende que yo tengo mis cositas, pero tengo el 98% de las otras cosas medianamente buenas. Y este hombre dice así, lo ponían donde tenían que estar puestos. Porque en esa puerta, por esa puerta entraban los que iban a pedir bendición, oración, bendición. Pero él estaba colocado allí, probablemente no por la bendición, sino por el dinero. ¿Usted sabe qué es terrible? En la vida de un cristiano, mi hermano, mi hermana, cuando nos acostumbramos a vivir en la cojera espiritual, cuando venimos a la iglesia y venimos a la iglesia por otra cosa, cualquier otra cosa que sea válida, excepto para pedir que se cambie la dinámica de nuestra familia, porque muchas veces en la dinámica de nuestra familia venimos aquí a la iglesia y no nos damos cuenta que la cojera espiritual es nuestra y pedimos, Señor, dame otro marido. O, Señor, si tuviera el trabajo que tiene el hermano tal, yo estaría de maravilla.
O empezamos a poner el foco sobre lo que no es, porque nos hemos acostumbrado a construir nuestra vida alrededor de la cojera. Y aquel hombre, lea conmigo, dice, estaba en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Lo habían colocado allí para pedir limosna, no lo habían colocado allí para buscar sanidad, no lo habían colocado allí para otra cosa, sino para alimentarse financieramente. Quite la palabra financiera y ponga, yo voy a la iglesia porque me siento solo. Yo voy a la iglesia porque necesito compañerismo. Yo voy a la iglesia porque me dan una bolsa de comida. Yo voy a la iglesia por otras cosas, pero usted tiene que venir a la iglesia y ponerse en la puerta de La Hermosa por su cojera espiritual, como lo tengo que hacer yo. Dice así, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, el original es interesante porque el original dice que este hombre les miraba, y en algunas versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice que este hombre les miraba de una manera muy específica. Claro, estás esperando lo que no tienes que esperar. Como tienes tu óptica particular, has construido tu vida desde abajo, te has acostumbrado a la postración. Dios no quiere que usted esté postrado. Dios ha venido para darnos una vida abundante. Dios ha venido para quitarnos la cojera. Por allá en Isaías nos dice, creo que es Isaías 55 también, nos dice que los cojos saltarán como los ciervos. El tema es Jesús, Rey y Señor. Y aquel hombre se queda expectante, esperando que le dieran una limosna. Bueno, estos eran pastores, estos no tenían un peso encima. No le dieron nada. Estaban esperando, seguro que era como, sacaba una billetera como la billetera de los pastores. Usted mira la billetera de los pastores, una billetera finita, así, con un billetico de 5 euros allí guardadito. Mira lo que dice aquí. Y cuando vio a Pedro, versículo 3, cuando había a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Y aquí es donde empezamos a desenrollar la profundidad de esto. Esto acontece a las 3 de la tarde. Esta hora no está allí por casualidad. Y tampoco está usted aquí hoy por casualidad. Y tampoco este mes estamos dando estos versículos y estas predicaciones sobre un tema específico por casualidad. Porque las casualidades no existen. Existe un Dios todopoderoso que con un propósito eterno nos ha traído de diferentes partes del mundo, le ha colocado a usted el deseo de venir hoy a escuchar este mensaje. Sigamos con este versículo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, lo miró y le dijo, yo pasta no tengo, pero tengo algo importante. Mira, ¿cuántas veces no entran a una congregación? Tenemos mi esposo y yo ya 42 años en el Evangelio. Mucho más que la edad de muchos de los que están aquí. ¿Cuántas veces en una congregación no ha venido un endemoniado o una endemoniada? ¿Usted cree que eso no existe? Eso existe, ¿eh? Eso existe. Y entran por allí, por la puerta y tal, y se vuelca 5, 6 o 7 personas y echan mano del nombre de Jesús y el endemoniado se va poniendo peor. Porque usted, para poder dar algo, usted tiene que tener conexión y poseerlo. Pedro y Juan tenían la conexión directa con el Señor, conocían el nombre, conocían quién era Jesús, lo habían experimentado, lo habían vivido. No era una realidad absolutamente teórica. Lea conmigo, dice así, versículo 4.
Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. El hombre estaba aquí abajo, postrado. Era necesario que ese hombre mirara para que viera lo que iba a acontecer. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero tengo algo que te voy a dar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aquí vamos a hacer una pausa. Mire. Si ustedes recuerdan cómo hemos empezado esta predicación por allá en el versículo 12 del capítulo 4, están haciendo estos dos una defensa delante de los sacerdotes. Vayan conmigo, porque esta pausa es importante para que captemos lo que vamos a decir. Dice el versículo 10, dice, sea notorio a todos vosotros, capítulo 4, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿se da cuenta? Muy pocas veces usted verá que este nombre de Jesucristo de Nazaret queda suelto por ahí. Yo voy a explicar por qué esto es tan importante y por qué el tema Rey y Señor está hoy aquí, y Salvador está hoy aquí. Mire, Nazaret es la región en la cual el Señor se había criado. Esos que estaban escuchando a los dos apóstoles en el nombre de Jesucristo de Nazaret se ha hecho hoy este milagro, sabían que Nazaret era un pueblucho, vamos a llamarlo así. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 42 en adelante. Vamos a Juan. Juan 45, 1:45. A ver, vamos a leerlo. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire, es como decir que usted se consigue, para este contexto, como si usted se hubiera conseguido en el suelo el billete de lotería premiado del año, de la cosa esta de la Navidad. Nosotros no jugamos lotería, ¿eh? El Salmo 91 lo dice, caerán 10.000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, a ti no te tocará, así que no gaste dinero en lotería. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, ¿no? El Pedro este. Y le dijo, Felipe a Natanael le dijo, hemos hallado lo máximo. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado lo que todos hemos estado esperando toda la vida, el libertador. Y mire lo que dijo Natanael en el versículo 46, de Nazaret, de Tudela, de Calahorra, de Logroño, ¿puede salir algo de bueno? Los que lo habían crucificado, volvamos otra vez al capítulo 4, los que lo habían crucificado, que no habían pasado por ahí 2 meses, sabían de qué se estaba refiriendo. Nazaret es la región del Señor, y cuando usa la palabra Jesucristo de Nazaret, este es el mensaje que les está diciendo. Ya hemos explicado aquí algunas veces que Jesús significa Jehová salva. Tiene que ver con la capacidad salvífica, salvadora única, con esa potencia única, esa capacidad que solamente puede tener Jesucristo. Por eso dice, debajo del cielo, ¿se dan cuenta? En algunas versiones dice, en la tierra no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Lo primero que hacen es que les dice, este es Jehová el que salva. Después le dice, este es el Cristo que tiene que ver con su función sacerdotal. Jesucristo es el nombre compuesto que dice la capacidad única de salvar con la capacidad intermediadora, el Cristo de Dios. Y le dice de Nazaret la capacidad, el lugar regional. ¿Por qué dicen esto?
En el año 451 de nuestra era, 450, hubo un concilio, se llamó el Concilio de Calcedonia. Y esto tengo que introducirlo aquí porque esto estoy hablando de doctrina. En aquel concilio se llegó a una conclusión que está en la Escritura. Y esa conclusión es que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Dos naturalezas en una sola persona, la persona de Jesucristo. Entonces, con su capacidad de Dios, opera arriba en el cielo y abajo en la tierra. Con su capacidad de Jesús, de Cristo, es el Salvador de aquí abajo, pero también opera en todas las regiones. Y por haber nacido en Belén y haberse criado en Nazaret, sabemos que es su ciudad, ¿no? Su limitación de tiempo lo hace comparable a nosotros. Por eso es Jesucristo es el único que hay. Para esta gente fue algo asombroso, porque aquel hombre, vayan otra vez al capítulo 4, al versículo 22, tenía más de 40 años. Esta conexión la conocía, la vivía, la sabía Pedro y Juan. Conocían todas esas capacidades de Jesucristo, Rey, Señor, Dios. Jesucristo, hombre, como aparece por allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan dice, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el justo. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos dice, hay un solo mediador, Jesucristo, hombre. Ese Jesucristo, hombre, hoy ha venido a esta congregación, en este mensaje, para decirle que esta es su hora novena. La hora novena, según Mateo, fue una hora única en la historia de la humanidad. La hora novena fue la hora en la cual el velo del templo se rasgó. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Muchos de nosotros pasamos 40 años, 30 años, 25 años yendo a la congregación y continuamos con gravísimas cojeras espirituales. Hoy es el momento en su hora novena, ¿se va entendiendo, no? De que si usted tiene alguna de estas cojeras que están por allá en Gálatas, antes de entrar a la Santa Cena, usted venga y le diga al Señor, yo quiero dejar de ser un cojo espiritual. Porque usted puede disfrazar la cojera como usted quiera, pero cojera es cojera. Le impide andar y Dios nos ha llamado a que vivamos una vida absolutamente plena, completa, entera. Por eso dice, en ningún otro hay salvación. Mire lo que nos dice Gálatas. Termino con esto. Porque en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la iglesia de tantas congregaciones que conocemos, hay muchas, con cojera espiritual, que construyen su vida alrededor de su cojera, que se acostumbran a ella, que se adaptan a vivir. Y Dios no quiere que usted se adapte a vivir a la cojera, sino que quiere, como le dijo Pedro, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquel hecho fue tan notorio
Tan notorio que saben que los metieron presos. Y que después se convierte en un montón de personas. ¿Saben qué dice la Escritura? En el mismo capítulo 4, 5,000. ¿Quién sabe si sanando su cojera hoy, que solamente la puede sanar el Señor, si usted lo mira y acepta esa sanidad, muchas personas se pueden convertir? Miren las cojeras. Capítulo 5 de Gálatas. Hay otras muchas. ¿Lo tienen? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades. Parece una tontería, ¿verdad? Una enemistad es una cojera espiritual. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y el etcétera es una maravilla porque no deja nada fuera. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Solamente cuando nosotros reconocemos que en nuestra vida hay una cojera espiritual, que inclusive nos hemos adaptado a vivir con esa cojera, que forma parte de nuestra vida, que hemos hecho nuestra vida alrededor de la cojera, que vamos a Dios y le decimos, tú sabes cómo soy, que no puedo cambiar ya. Que ha estado muchos años en la congregación y ya usted ya no pide por la cojera, usted pide por otras cosas. O usted echa balones afuera y le echa la culpa a su esposo, a su esposa, a su jefe, a sus hijos, a la mala suerte, a que no he sido bendecido por Dios. Pero resulta que el problema es que la cojera es suya. Y hoy, que es su hora novena, la hora en la cual se rompió el velo del templo, la hora en la cual se nos dio acceso al Padre, la hora en la cual podemos ir confiadamente al trono de la gracia, en donde obtendremos el oportuno socorro. Hoy es el momento, antes de entrar a la Santa Cena, que reconozcamos si tenemos cojera. Una cojera le impide gatear, una cojera le impide vivir a la plenitud que usted puede vivir en Cristo Jesús. Así que lo que vamos a hacer ahora, antes de entrar a la Santa Cena, es que vamos a orar. Patricia nos va a dirigir cómo vamos a orar en este momento como iglesia.